Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Hermanos, es un gusto saludarles desde este hogar y en esta hora les invito a que alabemos juntos al Señor iniciando con una oración de invocación. Les invito a que todos cierren sus ojos para no desconcentrarlos. Señor y Padre, te damos gracias en esta hora, porque dentro de lo que nosotros estamos viviendo, tú estás con nosotros, nos has cuidado, has protegido a nuestras familias. Y en esta hora, Padre, te suplicamos tu presencia, Señor, en cada hogar, en donde se ha de llevar a cabo un culto, Señor, en agradecimiento, Padre, a tus bendiciones. Te suplicamos, Señor, que este culto que elevamos a ti sea de agrado ante tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, escuchen con atención lo que dice el Salmo 18, versículo al 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón
hagamos nuestra oración de confesión de pecados. Y leeré una porción de la palabra que dice así: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Les invito a que cerremos nuestros ojos y que allá en sus hogares hagan una oración de confesión. Señor y Padre, una vez más nos acercamos ante tu presencia para rogarte, Padre, que nos perdones. Hemos cometido muchos errores delante de ti, muchas cosas que a ti no te agradan. Y como dice tu palabra, te suplicamos que nos limpies, que nos purifiques, para que seamos mejores y podamos testificar con nuestra vida, Padre, lo que tú eres a este mundo, a esta tierra. Te pedimos perdón y entregamos nuestra vida en tus manos para que tú, Señor, nos dirijas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a tener en estos momentos la oración de intercesión, clamando al Señor por lo que estamos viviendo en este tiempo. Vamos a orar por cada una de las necesidades, por las situaciones diversas que experimentamos en el diario vivir, para que Dios, conforme a su voluntad, a su gracia y a su misericordia, nos responda, nos consuele, nos conforte, nos dé su paz y tengamos siempre esperanza en el Señor. Dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 y 17, que oremos, dice él, sin cesar. Da gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos, amados hermanos, hermanas. Amado Dios Todopoderoso, oramos por los que día a día salen de sus hogares a ganarse el pan de cada día, entre ellos el personal de los hospitales y médicos. Ten misericordia de nuestro mundo. Muchas personas se han infectado, ya han muerto. Muchos hermanos creyentes y pastores han fallecido. Consuela a los deudos, da sabiduría a la ciencia para tener pronto una cura para este mal. Dirige a nuestras autoridades a tomar las mejores decisiones para el mundo y nuestro país. Encomendamos a los adultos mayores a tu cuidado, a los que tienen enfermedades crónicas degenerativas, a los niños y niñas, a todas las personas vulnerables. Cuida, Señor, a aquellas mujeres y niños que están viviendo violencia en sus hogares. Señor, pon tu mano sobre los enfermos y enfermas. Sana toda dolencia y toda enfermedad. Que tu provisión no falte en los hogares. También oramos por nuestros hermanos y hermanas que han cumplido un año más de vida de la iglesia, como es nuestra hermana Irma, Job, Carlos, Ismael, Uriel, María Rosalía, Alejandro y Juventina. Todos ellos les has permitido poder cumplir un año más de vida. Oramos para que el Señor envíe a sus ángeles y acampe alrededor de nuestras familias y nos proteja de toda enfermedad. Oramos, Señor, por misericordia para este mundo y también para nuestro país. Señor, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a ti. Dice tu palabra que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. Y esa es nuestra confianza. A ti oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Reconstrucción.
Levane tu mi ser, levane tu mi anima a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te Ahora, hermanos, vamos a leer Habacuc 3, 17 al 19. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, ni las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Estimados hermanos y hermanas, familiares y amigos, el Señor les bendiga. En la distancia comparto con ustedes esta reflexión bíblica. Pidamos a Dios su dirección divina para reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Para eso vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Oremos a Dios. Padre nuestro, gracias por la revelación de tu verdad que encontramos en tu palabra. Tú eres el Dios de la historia, estamos en tus manos. No hay acontecimiento que suceda sin que tú no estés enterado, y todas las cosas se mueven en relación con tu voluntad. Lo que tú has revelado que va a suceder, sucederá, y la historia del pasado lo confirma. Señor, ayúdanos a elevar nuestras oraciones, nuestros ruegos en medio de nuestros problemas, y confirmar que tú eres nuestra salvación, el Dios de nuestra fortaleza, el Dios que nos consuela y nos da la respuesta a nuestros dilemas. Te suplicamos, si te es posible, que podamos, Señor, vivir de victoria en victoria, y que la palabra que hoy vamos a escuchar sea, Señor, una bendición para la vida nuestra y para la vida de todos aquellos que se acercan confiados y confiadas en que tú les guiarás, estarás y bendecirás sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Benjamin Franklin, el inventor del pararrayos, considerado también como uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Tuvo un gran respeto por la Biblia. En cierta ocasión utilizó el Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19 para confundir a un grupo de sofisticados aborrecedores de la Biblia. Cuando él estaba en París, él escuchó que este grupo se estaba burlando de la palabra de Dios. Y se burlaban también de Franklin por su admiración hacia la Biblia. Una tarde, él llegó a donde estaban ellos y dijo que él tenía un manuscrito que contenía un antiguo poema. Él mismo estaba impresionado y que se los quería leer. Y él les dijo de la siguiente manera, claro, leyendo a Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19, que dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitados de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas
y en mis alturas me hace andar. Después de haber leído este poema, cuando sus oyentes escucharon la palabra de Dios, le recibieron con grandes aplausos y gran admiración, y dijeron ellos: ¡qué poema tan magnífico! ¿Dónde podemos tener una copia? Dice, ustedes solamente lean la Biblia en el capítulo 3 de Habacuc y ahí está. Aquí está la palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos. Alegrémonos, porque el Señor es nuestra fortaleza. Fueron las palabras del profeta Habacuc, de fe y confianza en su Señor, cuando dijo: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc es un pequeño libro con apenas 3 capítulos del Antiguo Testamento, catalogado entre los profetas menores, pero con un gran escrito de fe que aborda el problema del mal y el sufrimiento humano, nada fuera de la realidad que vivimos en nuestro mundo, solo que una parte del mundo enfrenta su realidad sin Dios y otros enfrentamos nuestra crisis con fe en Dios, una esperanza que da la luz al final del túnel. El contexto del libro de Habacuc está situado en una era turbulenta en la historia antigua, en la que el balance de poder estaba sentado precisamente ahí en Asiria, en Babilonia. La dominación asiria terminó cuando el ejército invasor babilónico destruyó a Nínive en el año 602 a.C., menos de 20 años después que Habacuc escribiera este libro. Los babilónicos destruyeron también Jerusalén y se llevaron cautivos a los principales ciudadanos de Judá. Dios utilizó esta nación pagana para castigar la infidelidad y la idolatría del pueblo. El mensaje de Habacuc se encuentra en el diálogo, a veces agónico, de un hombre con la divinidad. Es decir, el mensaje surge del camino que recorre el profeta hasta llegar a la paz de la fe, dice capítulo 3, 17 al 19 del libro de Habacuc, y afirma que a la larga esta injusticia no está desprovista de grandes consecuencias. El profeta se enfrenta al problema de cómo actúa Dios en la historia humana. El nombre de Habacuc significa el que abraza, pero no en el sentido romántico, sino en el sentido de consolar. De ahí que el libro tenga un mensaje de consuelo y fortaleza, una enorme fortaleza. Es la que necesita hoy en día el mundo. Necesitamos fortaleza en medio del miedo, de la incertidumbre, en medio de tanta enfermedad y decesos humanos. El Señor sabe que necesitamos su abrazo, una palmadita en nuestra espalda para continuar echándole ganas a los desafíos cotidianos de la vida. El mundo necesita ser consolado y abrazado por Dios. No es fácil sonreír o alegrarse en medio de estos tiempos. Aún así el profeta nos dice: alegrémonos, porque el Señor es nuestra fortaleza. En la crisis y escasez hay que gozarse en la salvación. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La nación de Judá dependía de una economía agrícola, pero aunque todos estos recursos pudieran faltar, aunque todo el sustento fuera a ser quitado, el profeta sabía que la verdadera
fuente de sustento no se deriva de la economía, sino depende de Dios. Esto da dos opciones. ¿Adoptamos una actitud que confía completamente en Dios o adoptamos una actitud que niega o rechaza lo que Dios nos revela? Dejemos de confiar en lo material para confiar en lo espiritual. Cuando llega la necesidad, tendemos a confiar en dos cosas. Primero, están los que confían en los expertos, en los políticos, en las potencias militares, en lo financiero o cualquier otra autoridad que toman decisiones que afectarán el futuro de este mundo. Pero también están los que ponen su confianza en Dios y en su palabra. Estos son los más bendecidos y prosperados. El ejemplo nos los da la misma historia. Siempre han existido grandes gobiernos o imperios que han logrado dominar una gran porción del mundo por un periodo de tiempo, pero a pesar de su poderío militar y económico, ninguno ha permanecido perpetuamente. Tarde o temprano, todos han caído. Pero algo que sí ha permanecido constantemente y que permanecerá es la palabra de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8, lo dice muy claro: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús también lo confirma en Marcos capítulo 13, versículo 31, cuando él dice: el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La historia y la misma Biblia nos confirma que los que confían en Dios han logrado grandes cambios en este mundo. Como ejemplo podemos ver a Noé. Noé fue un gran varón de Dios, justo y irreprochable en su generación, alguien que caminaba con Dios, que caminó con Dios. Otro ejemplo es Abraham. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac como señal de confianza en Dios. Moisés, quien regresó a Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud con una sola vara en su mano. Gedeón, por ejemplo, que con 300 hombres, con cántaros y antorchas, liberó a una nación. Esto nos muestra que ellos pusieron su confianza en Dios y no en los poderes del mundo. La escasez no debe delimitar nuestro gozo, hermanos. ¿Cómo puede un creyente permanecer fuerte en momentos inciertos? La respuesta la encontramos aquí en el libro de Habacuc. Con todo, dice: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Usted quizás pueda pensar que es imposible gozarse cuando se está pasando por necesidad o cuando usted ha perdido el empleo o la forma del sustento. Claro, nadie va a una fiesta o a tener una gran cena para celebrar cuando haya sido despedido o fue despedido, o que el lugar o la fábrica donde trabajaba cerró. La realidad es que la salvación no depende de lo material, sino de lo espiritual. Lo de Dios no es material, sino celestial. Lo que el profeta Habacuc nos está diciendo aquí es que a pesar de todo lo circunstancial que puede suceder a nuestro alrededor o en nuestra vida, lo importante es mantener nuestra mirada fija en Dios, no permitir que nada de lo que pudiera suceder interrumpa o destruya nuestra fe y esperanza en Dios. Habacuc nos da una lección para aprender a equiparnos a través de la palabra de Dios y sobre todo de la oración, para que podamos dar batalla al enemigo de la fe, que es la duda. Y cuando las cosas vayan mal y parezcan no mejorar, es allí donde debemos confiar, porque aunque el mundo atraviese por grandes dificultades y escasez, nosotros y nosotras viviremos confiados,
porque Dios cuidará de nosotros y no nos faltará nada de acuerdo a su voluntad. La confianza en Dios hará que las necesidades y la enfermedad no nos roben el gozo del Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Entonces seremos bienaventurados, nos gozaremos y alegraremos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Alegrémonos, porque el Señor es nuestra fortaleza, hermanos. Que Dios bendiga su palabra y que el Señor también a ustedes les bendiga. Un abrazo para todos y para todas. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo venceré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, elevándonos la luz. Aunque pase por valle de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida, al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, mi escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en la confianza, seguro en su poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Unid al Señor, sus panes y sus presas. El Señor los multiplicó y a plenitud alimentó.
Vamos a recibir ahora, hermanos, la bendición apostólica. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con nuestros familiares y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les guarde, hermanos.